Página 59. La obsolescencia del hombre, volumen 1, Andes Gunter, 2011. Introducción. Sobre la vergüenza prometeica. Sección 7. La actitud del Prometeo transformado, su misión híbrida. El hombre nunca antes, ni siquiera en sus prácticas místicas o en sus autotransformaciones mágicas, había emprendido una negación tan total de su forma de ser, Sosein, una rejectio fati tan radical como la pretendida en estas operaciones. Frente a las intenciones de la Human Engineering, su construcción de la Torre de Babel parece un asunto de mansos corderos, la forma, que entonces quebró el hombre, fue solo la de su chapucería, solo la magnitud máxima permitida a sus productos. Su transgresión fue absolutamente inocente, pues no se habían establecido los criterios con que tenía que descubrir o respetar el límite superior permitido. Y en la medida en que el hombre tiene la libertad de producir cosas, no dispone de ningún criterio de ese tipo, a no ser que se ponga a sí mismos como criterio, es decir, que defina el punto límite en el momento en que, más pequeño que él mismo, ya no se aviene consigo mismo, o sea, ya no está a la altura de sus productos. Y ese momento es hoy. Al menos, lo cierto es que si hace caso omiso también de ese punto límite y altera su cuerpo, inicia un capítulo radicalmente nuevo y en verdad inaudito. Pero, no se entienda mal. No es la alteración como tal lo que nos parece inaudito. Quien crea oír en nuestros argumentos la escondida voz de un conservador metafísico no capta el sentido. Nada más lejos de mi posición que la del ético metafísico, que considera lo que existe como bueno y un status quo prescrito, porque es como es, real o imaginariamente, es decir, clasifica la moralidad del hombre en el marco de lo que es como es y así ha de ser o deduce los preceptos y prohibiciones directamente de ese estatus. La suerte de una moral metafísica hace tiempo que está echada y sería un esfuerzo inútil pretender reconducir de nuevo a un común denominador las cuestiones iuris y las cuestiones facti, incluidos los facta metafísicos. Resulta ridículo hacer un reproche a la filosofía, especialmente a Kant, que formuló la cuestión de manera definitiva, a partir de la separación que hace de la razón en dos partes, como, desde Paulsen, han hecho una y otra vez los amantes de la síntesis, que construyen su sistema a partir de elementos estándar, Baukastensystematiker. El mundo se nos ha transformado, por medio de las ciencias naturales, en una cosa más allá del bien y del mal, de manera que los problemas de la moral, y no solo sus problemas, sino sobre todo nuestras acciones morales e inmorales mismas, lo queramos o no, vagan de una parte a otra, desarraigadas, en el océano del ser moralmente indiferente, en cierto modo como flores metafísicas escindidas que, excepto para nosotros, los hombres, no tienen interés alguno y a nadie interesa ni respecto a cuya inconsecuencia no nos está permitida la más mínima ilusión. Pero, digo desarraigadas, pues hemos perdido igualmente la posibilidad de Kant de hacer lo positivo metafísico, la libertad, precisamente a partir del hecho de la desvinculación, o de la desvinculación a medias. Hoy la vida del moralista no es agradable. Estoy totalmente lejos de considerar y, posteriormente, sancionar como algo bueno o vinculante, verbindliches, y, por tanto, también rechazar su transformación como algo cósmicamente no permitido, las especies existentes, también la especie hombre, su constancia morfológica, precisamente por ser como son. Tanto más cuanto la misma naturaleza es favorable en grado sumo a la mutación y no parece dar demasiado gran valor a la constancia de especies fijas, en resumen, porque la existencia de especies eternas no es en absoluto segura. Pero incluso si ésta fuera segura, incluso si las diversas especies se hubieran mantenido hasta hoy de manera más comprobada de lo que siempre han sido, esa obstinación tampoco sería moralmente probatoria, pues las cuestiones iuris son independientes de las cuestiones factorum. En otras palabras, lo que está ahí no es obligatorio.
No, la alteración de nuestro cuerpo no es radicalmente nueva e inaudita porque renunciemos a nuestro destino morfológico o trascendamos los límites previstos de nuestras capacidades, sino porque llevamos a cabo la autotransformación para complacer a nuestros aparatos y los convertimos en modelo de nuestras alteraciones, o sea, que renunciamos a nosotros mismos como medida y, con esto, limitamos o damos por perdida nuestra libertad. Y así, por más fabulosos y temerarios que puedan ser nuestros experimentos y sus metas, la expresión híbrida tampoco parece del todo apropiada para esa alteración. La expresión tiene su razón en el sentido del cultivo, en el sentido de que producimos seres híbridos, es decir, cruces entre fabricantes y fabricados. Pero, también en el sentido habitual de arrogancia y superbia. Al fin y al cabo, las renuncias no son acciones híbridas. Y conformismo Anmaßung, no es arrogancia, Anmaßung, sino más bien síntoma de resignación, de autohumillación. Y a pesar de todo, no resulta fácil rechazar el elemento de la arrogancia en esta resignación y autohumillación. Cuestionar que el intento de transformarnos en seres del tipo de aparato supone algo monstruoso sería naturalmente absurdo. Si un human engineer nos preguntara qué es él para nosotros, si arrogante o humilde, híbrido o modesto, no podríamos darle una respuesta inequívoca, pues como arrogancia y conformismo son fenómenos gemelos, es imposible separarlos. De hecho, el human engineer es ambas cosas, arrogante y humilde, híbrido y modesto. Su actitud es autohumillación arrogante e híbrida humildad. Ciertamente, la unión de estas palabras suena paradójica. Pero lo que en verdad resulta paradójico es su yuxtaposición, no la idea formulada en ella. Que es muy antigua lo demuestra, por ejemplo, la prohibición expresa del suicidio en muchas religiones, que no se funda en que el autor se acerque de manera consciente a una arrogante existencia titánica o semejante a la divina, cosa que sería una afirmación absurda, sino al revés, en que limita su propia grandeza de una manera tan absoluta como, a los ojos de la religión, solo corresponde a las supremas instancias. Lo que se condena, pues, es una autohumillación arrogante. La elección de este ejemplo no es casual, pues la autohumillación de que se trata en nuestro caso, en cuanto también representa una total aniquilación, es híbrida en un sentido muy parecido al del suicidio. Ciertamente no se propone una total aniquilación psíquica, sino solo la aniquilación del hombre en cuanto hombre. Pero este solo es problemático en la medida en que la aniquilación es, a su vez, más híbrida que el suicidio. ¿Por qué? Porque no solo reclama la transgresión híbrida contra los hombres, sino que la inventa ex novo. ¿Qué significa esto? Mientras que el suicida se limita a arrancar de las manos de las forces majeures y llevar a cabo de forma anticipada un acontecimiento, que hay que esperar sin más, la muerte, la transgresión que acomete nuestro autor es un novum que, de por sí, nunca le sobrevendría de improviso una mala pasada que, desde arriba, jamás se le exigiría o infligiría. Su acción no consiste, pues, en la apropiación, la arrogación, de una merma existente, sino más bien en la autocrática instauración de una nueva. A las mermas que tiene que esperar sin más de las forces majeures, desamparo, enfermedad, vejez y muerte, añade de manera masoquista otra, la que se produce a través de la autocosificación. Se podría imaginar un informe teológico sobre este fenómeno, escrito en el año 2000, de esta manera: como no existía el demonio o el dios marcionita, que condenara al hombre a una existencia de aparato o que lo convirtiera en un aparato, el hombre inventó ese dios, incluso se atrevió a desempeñar él mismo el papel de ese dios adicional, pero desempeñó ese papel exclusivamente con el fin de infligirse los males, que no podía hacer venir de otros dioses. Se convirtió a sí mismo en señor solo para poder convertirse en esclavo de una manera nueva. Puede que sea verdad que lo hizo con la esperanza ciega, al menos con el pretexto de disminuir o acabar así con sus demás miserias y degradaciones. Pero lo que cuenta no es su argumento, sino el hecho. Y el hecho consiste en que,
con el fin de combatir sus privaciones de libertad, practica una nueva privación. Habitualmente hemos unido a la expresión híbrido la figura de Prometeo, bajo cuya imagen se habían visto alegóricamente nuestros padres, y también nosotros mismos, en los últimos 175 años, desde Goethe hasta el Sartre de las Mouches, pasando por Shelley e Ibsen. Si nos preguntamos si esta figura aún sirve, si su representación alegórica también se ha conservado para nuestros contemporáneos, que practican la Human Engineering, llegamos a las siguientes respuestas ambiguas. También ellos siguen siendo prometeicos, pero auténticamente pervertidos. ¿Venerarte yo a ti? ¿Por qué? Dicen ellos burlándose, a sí mismos solo que se niegan el honor a sí mismos. También tienen desmesuradas pretensiones arrogantes, solo que son tan arrogantes que se rechazan a sí mismos por inadecuados. También soportan mutilaciones, pero no porque un Zeus castigue sus ambiciones demasiado pretenciosas, sino porque ellos mismos se azotan por su retraso, por la vergüenza de su nacimiento. Naturalmente se reconocerían en estas fórmulas mitologizantes mucho menos que en la descripción que hemos hecho hasta aquí, pues para ellos su actuación es algo completamente no mitológico o, al menos, algo que pueden situar sin dificultad en el marco de su myth of progress, que no es considerado mito. Y como en cada nuevo paso, aunque sea un paso hacia la cámara de descompresión o a la instalación de congelación, ven automáticamente un progreso, están tranquilos, porque se avanza y se enorgullecen de la novedad. Pero tras esta divagación, volvamos a nuestro tema más preciso. Habíamos visto que si el hombre sufre un sentimiento de inferioridad frente a sus aparatos, es en primer lugar porque en sus intentos de amoldarse a ellos y de convertirse a sí mismo en parte de este o aquel aparato, tiene que constatar que él resulta ser una materia prima miserable. Pero lo es porque, en vez de ser una verdadera materia prima, está fijada morfológicamente de manera desafortunada, porque ya está preformado. Ahora bien, puesto que las formas exigidas por cada uno de sus diversos aparatos son en cada caso diferentes, toda preformación es una falsa preformación, un modelado falso. Lo que intenta en la Human Engineering es refundir ese falso modelado, conseguir a partir de sí mismo un material adicional y con este lograr el modelado que cada caso exige. Este falso modelado pone de manifiesto su principal defecto y, por tanto, también la razón principal de su vergüenza prometeica. Pero solo eso, pues sus deficiencias que producen vergüenza son numerosas. Exponer la lista de estas sería imposible pues coincidirían con la lista de las virtudes de todos los aparatos existentes y posibles. Por eso, en lo que sigue nos limitamos a examinar el defecto que, por ese falso modelado, nos parece que tiene más consecuencias, la fácil corruptibilidad del hombre. Página 64.